Saludos nuevamente en el Triángulo de la Confianza, hoy desde uno de nuestros sitios en La Habana, que es el Hotel Iberostar Gran Packard, aquí en el centro del Prado Habanero. Hoy vamos a hablar de cuando el barrio salva, historias de cooperación y de esperanza. Este programa no es posible hacerlo si no invitábamos a Juliet Teresa, que es educadora popular feminista, a la amiga entrañable Jennifer Bello, comunicadora y ex participadora efectiva en la política de nuestro país, y al gran amigo Alejandro Palmarola, líder de ese maravilloso proyecto que es La Quinta de los Molinos. Bienvenidos los tres al Triángulo de la Confianza. Y estamos hablando de historias de cooperación e historias de esperanza en el barrio. ¿Qué les viene a ustedes a la cabeza cuando decimos el barrio salva? ¿Cuál es la primera imagen que viene? ¿Cuál es la primera historia que les viene a la cabeza? El No me barrio es mi miren, país. no me miren, hablen. Yo Hablen, creo que sí. el barrio es mi país, en última Tu barrio es instancia. tu país. Es mi país. Me gustaría también. Ese primer lugar donde yo deseo, el primer lugar donde yo apuesto, donde yo construyo, donde yo conozco, o sea, yo me sé los nombres de mis vecinos. Y ese barrio empieza a ponerse más chiquito o más grande según el lugar, ¿no? De momento mi barrio puede ser La Habana llena de esas múltiples miradas. La Habana tiene muchas Habanas. Exacto, pero mi barrio puede ser esa tierra que conecta provincias y se convierte en un territorio de sentido y de esperanza, ¿no? ¿Es Entonces, hermoso tu barrio? mi barrio es hermoso, sobre todo su gente, mi barrio es la gente. Entonces por eso digo que mi barrio es el país donde yo quiero habitar, ¿no? Donde yo quiero existir, con la gente que está ahí. ¿Y ustedes? Se quedaron sin palabras. Sí, yo traté de remontarme a Matanza. Lamentablemente no tengo Ey, muy buena... paréntesis, ella es matancera. Trato de remontarme a Matanza donde sí, el barrio era una familia y la gente sentía que era esa comunión, ¿no? A tal punto de haber crecido en un espacio donde lo que no tiene uno lo aporta el otro o lo comparte. Ya con el tiempo, donde realmente vivo ahora no es esa la experiencia, ¿no? Y es el ejercicio más hacia que mi barrio es casi que de la puerta de mi casa hacia adentro. Y eso es una realidad que hoy existe en Cuba. Pero si es para pensar el barrio para salvar, sí, y mira que necesitamos muchos barrios que salven. Claro. Tú que eres un hombre que ha promovido la participación, que ha movido montañas, no lo digo porque seas amigo, sino porque has hecho proyectos que parecían imposibles hacerse. ¿Cómo lo ves? Mamá, tú eres un hombre solidario. ¿Cómo lo ves? Yo, alguna vez me preguntaron cuál era la motivación de esas movilizaciones en cuanto a pasaba un tornado. El tornado fue como el principio, veníamos de otro mundo de solidaridad y cuando el momento del tornado en La Habana y que se movilizó tanta gente, que además coincidió con que había redes sociales hacía muy poquito y la gente empezaba a tener WhatsApp y hubo toda una movilización respecto al tornado y luego de eso ha habido huracanes, ciclones, momentos, pandemias, de todo ha habido y la gente se ha movilizado a través de las redes sociales, que es la versión bonita de las redes sociales también. Yo siempre decía que la solidaridad del cubano venía mucho más allá de las instituciones que pueden canalizar la solidaridad. Claro. Y que pueden ayudar o entorpecer. ¿Quiere decir que es espontánea? Yo creo que sí, el buchito de café, el poquito de sal, el huevito para hacer la mayonesa del niño que va a la escuela. La sal y los 20 centavos de contra. Exacto. Cuando tú le pides sal a la Sal, vecina, tienes que darle un menudito. Entonces, eso es natural. Ella decía hace un poquito que conocía su barrio. Eso no es natural en otros países del mundo, que tú conozcas a los vecinos. Yo viví muchos años de mi vida en Rusia y 9 años después no me sabía el nombre de la vecina. Y eso es muy importante, es decir, la solidaridad cubana está y por lo tanto el barrio salva en este contexto latinoamericano, en este contexto cubano es mucho más importante, más presente, ¿no?, en la vida de los cubanos. Y yo creo que ahí un poco todos, cuando hemos tenido ejemplos de
movilizaciones ciudadanas para algo, para un medicamento, para una donación de sangre, para un tornado, para Ahí estamos. ahí está nuestra sangre. Yo creo que es un poco encontrarle la vía para que canalicemos de alguna forma el espíritu cubano natural. Es decir, esa solidaridad no es instituida o no es enseñada. Yo creo que es naturalmente parte de la cubanía también, ¿no? ¿Por qué en el barrio donde vives ahora dices que te sientes aislada? ¿Qué características hacen que tú vivas de la puerta para adentro? Bueno, yo creo que muchos viven de la puerta para adentro y tiene que ver con un resquebrajamiento de, digamos, de una participación social de instituciones que existían o que existen, pero que no son tan funcionales o la experiencia de su funcionalidad quizás no es la mejor en otros lugares. Entonces, yo creo que mi barrio, como mi barrio, hay muchos en Cuba. También hay otros Como que el tuyo de quizás, Matanzas. También. como el mío de Matanzas, donde en el imaginario a lo mejor de mi infancia, esa caldosa del CDR era el ejercicio de comunión de todos y era el momento de reunión de la gente, de ponerse a buscar soluciones. Me acuerdo de un presidente de CDR en aquel momento que traía los problemas y la gente aportaba soluciones. Hay otros ejemplos en la Cuba actual que sí hay un liderazgo, pero que se entienden desde lógicas de participación. Y si la gente no empieza a sentir la necesidad de participar, no se va a implicar. Después de la pandemia de COVID-19, nosotros empezamos, digamos que, a hablar con más insistencia sobre la participación popular. Claro. La participación comunitaria, barrial y demás. Espérate, ¿y la pandemia no dinamizó esa participación, aunque fuera por las redes o por...? Claro. Yo creo que la pandemia tuvo que ver movilizó, porque hubo una necesidad sentida y la gente entendió que había que movilizarse y que había que buscar soluciones y que... Y la gente volvió al barrio. Exactamente. Porque mucha gente estuvo más tiempo de lo común en el barrio. En el barrio. ¿Qué sucedía? Que se empezaron a dar a que la gente supiera la necesidad, o sea... Primero, es una necesidad transformar mi barrio. Empezaron algunos términos de transformar el barrio, de participar, instituciones asignadas a barrios. ¿Dónde estaba el asunto? Que una institución asignada al barrio no podíamos seguir viendo que eran como colonizadores e interventores que iba a llegar al barrio. Claro. Si la gente no entendía su necesidad de transformación de que, o lo estamos viviendo ahora, que tienes la basura en la esquina y no hay determinados recursos para que esa basura no esté y todos sintamos que vamos a convivir con la basura. O sea, no hay una movilización sentida de las personas a que cómo yo resuelvo mi problema, porque ese problema está aquí. Vamos a hacer una pausa, encendemos el incienso. Alejandro, este programa tiene 20 años. Tú sabes, estamos en el Triángulo de la Confianza, encendemos el incienso. Y en instantes estamos de vuelta. Y seguimos hablando del barrio, de historias de cooperación y de esperanza aquí en el Triángulo de la Confianza. Quería preguntarte, porque ustedes que promueven la educación popular están muy en contacto con estos temas. Esto que decía Jennifer, que me llama mucho la atención, que ver a una persona, a un ente que llega como colonizador, es decir, a decirte lo que tienes que hacer, a darte la orientación. ¿Cuántas veces ustedes han chocado con eso en sus investigaciones, en sus trabajos en la base? Yo creo que en Cuba hay un mal de intervención pública o intervención comunitaria que lo hemos arrastrado por demasiado tiempo. Y la intervención es eso. Yo llego desde afuera y no conozco quién tú eres. Y yo sé cómo y se yo hace ya. sé tu necesidad. Y estaba reflexionando también en que una cosa es la ayuda y hay un sentido de ayuda humana. Todas las personas creo que lo tenemos, las mejorcitas y las peorcitas. Pero la solidaridad, creo yo, es un valor político. Es un valor que se tiene que organizar. O sea, yo puedo ayudar, estoy conectando con lo que dijo Pomarola ahorita, yo puedo ayudar en esos quehaceres más cotidianos de la sal, del azúcar, del arroz, puedo ayudar en última instancia cuando a alguien le pasa algo, yo salgo con esa ayuda, ¿no? Que me sale por la humanidad, por el humanismo que porto.
pero la solidaridad se ensaya, se ejerce, se practica. O sea, no es lo mismo lo que hicimos en Cuba a partir de tornado, pandemia, a lo que se está haciendo ahora. Hay un entrenamiento donde han tenido que salir las instituciones públicas porque no dan abasto y porque hay que remodelar ese pensamiento. Y ha sido la sociedad civil organizada en una parte quienes han tenido que empezar a ensayar y ejercer esa solidaridad como valor político, como valor sólido para que no sea intervencionista, para empezar a escuchar lo que necesita la gente y ayudarles, ¿no? Creo yo, en mi criterio, creo yo que no se puede confundir la ayuda puntual que podemos hacer en condiciones de extrema pobreza o en extremo pesar o crisis a lo que necesita la gente de verdad, ¿no? Y la gente de verdad necesita conversar y dialogar para después decir, yo necesito esto, esto y esto, y no intervenir. Alejandro, ¿es tu condición de hombre de ciencia y tu condición de hombre de ideas políticas muy certeras, las herramientas que han hecho que tú, en el caso de lo que está diciendo Julia Teresa, de organizar esa solidaridad, te hayan ayudado, o es un problema de conciencia personal, o es aprendido por el tiempo? Yo no te sé responder. Básicamente yo creo que es un poco de todo, un poco de todo eso. Un poco de todo eso. También yo creo que uno se va probando y por eso yo creo que el tema de que es importante promover, ayudar y no paralizar a los líderes de base que van surgiendo solamente, porque yo no voy a hacer, es decir, no voy a negar que de alguna forma yo reconozco en mí una capacidad de liderazgo, porque cuando uno pone en redes sociales que va a limpiar un río y se aparecen 800 personas a limpiar el río contigo, es porque de alguna forma la gente te sigue. Entonces, lo que pasa es que yo veo que está mal es paralizar a personas que tienen esa capacidad de liderazgo, que lo hemos sufrido, todos hemos sufrido, instituciones, cuestionarlas, análisis y todo eso, cuando yo creo que es importante que todas las personas que estamos de esa manera hemos encontrado dentro de la institucionalidad local el apoyo. Cuando encontramos el apoyo podemos hacer mucho más. Yo soy negativo completamente a decir que las instituciones a nivel local no hacen su trabajo, porque mi experiencia no es esa. Yo he tenido la primera secretaria de un municipio de 10 de octubre que me ha apoyado totalmente y me ha dado un barrio para que nosotros podamos atenderlo. Me han dicho dónde están los casos puntuales porque son gente del barrio que conocen dónde están esos casos que necesitan prioridad. He tenido una delegada de circunscripción en Guamá, ahora en Santiago de Cuba, que cuando yo llegué nos dijo puntualmente cada caso dónde estaba, cuál era la situación y nos ahorró muchísimo tiempo. Y además tenía una casa en derrumbe total y no me pidió nada para ella. Entonces ahí también ves que sí existen liderazgos locales, que llegas a entender que es ella quien tiene que repartir las cosas y no tú, y eso lo entiendes llegando allí, y yo creo que es importante que todos entendamos, a veces cuando queremos ejercer la solidaridad queremos llegar, y yo creo que es sano que la gente llega, porque cuando uno está ejerciendo la solidaridad en el lugar, aprende más el que llevó la solidaridad que el que la recibe, porque no le vas a solucionar el problema por mucho que lleves, jamás la solidaridad va a solucionar el problema. Va a ser más la interacción, la parte psicológica de que se contacten dos personas. Los voluntarios que han ido conmigo a los lugares han aprendido más ellos que las personas que perdieron el techo de la casa. Han salido de ahí llorando, han salido entendiendo una realidad que no han visto, que porque en su realidad común no existe ese nivel de pobreza, de marginalidad, donde han estado, y entonces entienden también que la Cuba no es la Cuba de tu barrio nada más, sino que el barrio es más grande. Y también yo creo que es importante eso, ¿no? La parte de educativa que está promover esos procesos naturales de solidaridad, y yo creo que las instituciones tienen que abrir muchas vías, es decir, tenemos que abrir más canales para que el ciudadano común pueda ejercer la solidaridad. Yo creo que el Centro Martin Luther King hace un trabajo espectacular, otras instituciones lo han hecho, los CDRs con Gerardo al frente han estado súper bien en los últimos años, recepcionando los donativos, clasificando los donativos y tratando de que lleguen a los lugares donde hacen falta. Porque yo he tenido, en el medio de una avenida en Centro Habana, en 10 de octubre, he tenido 2 camiones de ropa que no he sabido qué hacer con ella porque a la gente no le hacía falta ropa. Pero la gente también lleva la solidaridad como puede. Y yo creo que es importante que existan esas instituciones que pueden de alguna forma ayudar a canalizar
la espontaneidad, ¿no? Del ciudadano, la espontaneidad. Sí, sí. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos. Gracias por sus cartas a una de las esquinas más populares de La Habana, que es la esquina de Masón y San Miguel. También sus correos electrónicos a esta dirección que aparece en el borde inferior de sus pantallas. En instantes estamos de vuelta. Y hablamos del barrio hoy en el Triángulo de la Confianza y de sus historias. Estábamos hablando de esa solidaridad organizada o no, espontánea o no, como hecho de ejercicio político o no. Y me gustaría arrancarles una reflexión sobre si existe alguien que piense que estos movimientos, por ejemplo, esta digamos, ayuda que ustedes llevaron y de las que estuvimos al tanto por las redes a todo el oriente del país ahora cuando pasó Melissa, también no pudiera aprovecharse un poco para una transformación, es decir, esta unión, como tú dices, de estos muchachos que lloraron, de la gente que estaba ahí, ¿no es un momento propicio para esa transformación de ese barrio, de ese caserío, de ese espacio? Yo creo que no. Y es una manera muy tajante, pareciera, de decir. Porque se moviliza en función de un hecho específico, pero si la gente no asume eso como un motivo y se reúne y se organiza, yo insisto mucho en la organización. Gracias, me estás diciendo lo que quiero. Sí, sí, pero yo creo que no hay una transformación tal cual. Hay una transformación a nivel espiritual y de paso una sanación a nivel nacional en esas pequeñas curas, tiritas que vamos poniendo a esas heridas, pero realmente hace falta una transformación que parta de la espiritualidad de la gente. O sea, a mí me ha pasado, yo he visto cuando pasó Ian en Pinar del Río, una casa sacada de su simiente y había una señora en el medio con una tacita de café, eso estaba como de película. Yo no me pude acercar y íbamos con colchones, con comida, con ropa. Yo no me pude acercar a esa mujer que me dijo... Es una imagen demasiado poderosa. Demasiado poderosa. Esa mujer me dijo, yo estoy bien, estoy viva. A mí aquello me destrozó porque uno piensa que va a salvar en esa vocación también. Y ella fue la que te salvó. Y ella fue la que me salvó el día, después las crónicas que empecé a escribir a partir de eso, el nivel de producción espiritual que se da en función de esa transformación, que no es la inmediata, que no es la material, que no es la que hay que resolver y montar en las casas, sino una transformación que parte del corazón de la gente y de ese sentido de estar vivos, de que estoy viva todavía en este país, en mi barrio. Claro. ¿Qué tiene que cambiar? Perdona, ¿ustedes querían añadir algo de esto? ¿Qué tiene que cambiar para que exista esta transformación objetiva, real? El sujeto. Pueden ser tajantes como yo, Sí. no pasa nada, se usa en este programa. Sí. O sea, la primera transformación parte del sujeto. Del sujeto activo que tiene, hay una corresponsabilidad en ese espacio para poderlo transformar. O sea, no podemos, no nos podemos imaginar, y eso a veces está en el discurso cotidiano, de transformar el barrio si sus entes participantes, las personas que están, no se transforman a sí mismos. O sea, si las personas tienen una tradición, romper con prácticas es muy complejo. Y cuando la gente habla de las teorías de desaprendizaje y desaprender, o sea, es muy complejo decirle a una persona, tú tienes ahora, aquí estamos, vamos a hacer diagnóstico de barrio, vamos a identificar qué es lo que hace falta, vamos a identificar cuáles son nuestras vulnerabilidades. O sea, que las personas se movilicen a eso va a costar trabajo, porque las personas no están preparadas, voy a utilizar el término preparación, para hacerlo porque en muchos espacios no se está haciendo y porque llevamos muchos años que no se hacía. Entonces, ¿cuál era el diagnóstico? El de a veces un delegado de circunscripción, lo digo a conciencia porque lo fui, de un delegado de circunscripción que identifica a pluma, estos son los problemas porque él considera esto. Pero en ese escenario, mira, como dice Paz Marola, hay ejemplos positivos y esos son los ejemplos positivos que quizás hay que mostrar, televisar, recrear, porque es posible. Nadie dice Claro. que no ha sido porque es posible. Ah, pero sí es complejo. Es muy complejo. Es complejo. ¿Te has topado con obstáculos? Muchísimo.
A ver, yo creo que no le podemos, siempre lo digo y con responsabilidad, no le podemos tener miedo al liderazgo compartido. Tenemos que formar líderes. Cuba está necesitando líderes. Hoy nosotros durante mucho tiempo estuvimos escogiendo a los delegados a la persona más noble del barrio que no decía que no. Nosotros necesitamos personas que movilicen los barrios y tenemos que formarlos. Los líderes tienen una capacidad natural de liderar, pero puede ser líder negativo o positivo. Claro. Y los líderes positivos se forman y se mueven sensibilidades y los llevas a los lugares para que comprendan que tu barrio no es el peor de todo o que cómo se aborda un problema y dónde hay experiencias positivas. Yo creo que tiene que haber un movimiento, y eso sí tiene que ser institucional, de formación de líderes comunitarios para que tengamos delegados que les duela lo que está pasando y que no le tengan miedo al problema. Porque el delegado noble, aunque sea una persona que siempre dice que sí a todo, y tú le pones el problema adelante y te dices, sí, yo voy a tratar, pero no sabe cómo abordarlo. Porque hay que tener muchas cosas para poder enfrentar ciertos problemas que son muy duros, que están en las comunidades. Y yo creo que tenemos que generar un movimiento de formación de líderes positivos que transformen la comunidad. Y eso yo creo que muchas instituciones han estado en el movimiento de formación de líderes, pero no está bien visto. Y yo creo que hay que encontrar que se vea bien, que necesitamos líderes a nivel comunitario, que necesitamos gente que mueva el barrio y que ayuden a las instituciones, a las estructuras que existen a hacer las cosas. Yo creo que ser muy breves porque ya estamos contra el reloj. Yo te decía, y soy optimista, yo creo que es posible pensar y atribuir a que el barrio tiene vamos a decir que el desafío de salvar más en la Cuba de hoy. Ahora los delegados de base están eximidos de sus responsabilidades laborales para ir a ocuparse más tiempo, a trabajar en eso. Pero hay algo que decía Palmarola, si no hay una formación, si no hay un ejercicio de construcción colectiva, de participación, de enrolar a todos en la necesidad de esa transformación que existe, ¿qué va a pasar? Dentro de un tiempo sería bueno analizar qué pasó con esa nueva concepción del delegado de base, al cual no estaba adaptado a que solamente me iba a dedicar a esto. Claro. Muchos después de las 8 de la noche o de las 6 de la tarde es que se pueden dedicar a cosas del barrio porque trabajan. Ahora no, ahora usted se va a dedicar a esto. O sea, hay preparación y práctica para ejercerlo bajo estas condiciones. Sería interesante después ver el feedback de cómo se ha logrado. Lo bueno es replicarlo y lo que hoy necesita que cambie, sí, hay que, como decía Palmarola, hay que pensar que es posible y formar liderazgos comunitarios. Yo creo que también hay que cambiar los lentes de los problemas, o sea, cómo vemos los problemas. Estoy pensando concretamente en esos problemas del barrio que nadie ve, por ejemplo, la violencia de género. Claro. O sea, los feminicidios que hoy están y que no vemos tal cual, pero están. Hoy se hace viral, ¿no? ¿Cómo el barrio resuelve eso? Hay problemas que pareciera que son difíciles de abordar porque ¿quién se mete en la casa? Y la casa también forma parte del barrio, es lo que vivo hacia adentro y que necesita una respuesta también colectiva y también comunitaria y también compartida, ¿no? A nosotros nos pasó, y lo hago de manera muy breve, empezamos a hacer un proceso de diagnóstico participativo en 9 lugares aproximadamente del país y la gente dijo, mira, mi problema mayor, dijeron, son las infancias o son la juventud o en qué invierten el tiempo. ¿A quién se le ocurre que un problema es el tiempo? Entonces, ¿con qué espejuelos miramos esas problemáticas hoy y cómo se abordan desde la comunidad, desde el barrio y desde esa cooperación? Entiéndase con indicadores muy específicos. Yo necesito entender esto y esto y esto para poder abordarlo y sanarlo. Si no lo tengo muy claro, no existe. Y en política, lo que no se nombra, no existe. No existe. Sanación, evolución, liderazgo son palabras que emergen de este diálogo. Por eso te pregunté al inicio, el barrio salva, pero ya tú me fuiste arriba con una reflexión más profunda y dije, vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias a ustedes por el talento, por el conocimiento, por la opinión. Gracias a ustedes también por la sintonía. Recuerden que nos vemos la próxima semana por este mismo canal. Y recuerde bien que en la confianza
siempre nacen las buenas preguntas. Hasta entonces.